Hola, ¿cómo estás? Vamos con la segunda parte, el capítulo 2, cómo respirar. Mejora tu respiración para la salud, la felicidad y el bienestar. Capítulo 2, ¿cómo funciona la respiración? Con el método adecuado de respiración, podemos aumentar de forma considerable la movilidad del pecho en cuestión de semanas. Y en este mismo proceso habremos limpiado, purificado y fortalecido los pulmones. Matías Alexander. Oxígeno. La respiración es una función indispensable porque envía oxígeno a todas las células del cuerpo. Las células necesitan oxígeno para transformar en combustible la energía contenida en los alimentos. Este proceso se denomina respiración celular. Permite que las células empleen esa energía en llevar a cabo funciones vitales como el movimiento de los músculos, entre ellos el corazón. Las células no pueden funcionar mucho tiempo sin oxígeno. La falta de oxígeno lleva a la muerte celular. Todas las funciones necesitan oxígeno, desde la circulación sanguínea hasta la digestión. Lo necesitas para moverte e incluso para pensar. El oxígeno es para el cuerpo lo que el combustible para el coche, indispensable. Durante la respiración, el oxígeno pasa del exterior a los pulmones y a continuación es transportado por la corriente sanguínea a todas y a cada una de las células de los tejidos corporales. La sangre recoge el producto de desecho del oxígeno usado que queda en las células y lo devuelve a los pulmones, que lo exhalan como dióxido de carbono. Todo esto ocurre de forma espontánea sin ningún esfuerzo consciente. Es un proceso continuo entre tu cuerpo y el exterior. Cada una de tus células, tejidos, órganos, músculos y huesos, y en especial tu cerebro, reciben un constante aporte de oxígeno y dejan salir el dióxido de carbono. Este proceso te mantiene vivo y en buen funcionamiento. Cualquiera que haya sufrido un infarto conoce la importancia del oxígeno. Incluso un pequeño infarto puede obstruir el paso del oxígeno y sus efectos pueden notarse más de un año después. Es el perfecto ejemplo de lo importante que es contar con un aporte de oxígeno suficiente y constante. Hacemos 20.000 respiraciones diarias, unas 7 millones al año. Ejercicio 2. Detente un instante y piensa que tu respiración es el movimiento que te da la vida. La respiración te permite hacer lo que quieres en cada momento, incluso leer estas líneas. El sistema musculoesquelético responde sutilmente al movimiento de tu respiración y ésta responde a lo que haces. A medida que aumenta tu actividad, tu respiración se acelera y cuando descansas, tu respiración se calma. Respiras en armonía con lo que haces. Cada vez que respiras, en un minuto hacemos entre 8 y 18 respiraciones, aunque hay personas que debido a unos pésimos hábitos respiratorios hacen más de 30 respiraciones por minuto. Así pues, respiramos 20.000 veces al día, unas 7 millones de veces al año, y por eso parece sensato aprender a respirar de una forma lo más eficaz posible. Nos servirá de ayuda entender bien cómo funciona la respiración. La respiración es en muchos sentidos una paradoja. Aunque respirar es sencillo, el proceso no lo es en absoluto. En realidad es tremendamente complejo. Se encuentra a caballo entre el control consciente y el inconsciente.
Para mejorar tu forma de respirar, debes empezar a tomar conciencia de cómo respiras. La respiración es tridimensional y tiene distintos componentes. Cuanto mejor conozcas el sistema respiratorio, más fácil te resultará respirar tal como lo ha previsto la naturaleza. Nuestro aparato respiratorio: nariz, boca, epiglotis, membrana pleural, costilla, músculos intercostales, diafragma, cavidad nasal, faringe, garganta, laringe, caja de voz, tráquea, conducto del aire, pulmón, bronquio, alveolo, saco de aire. La nariz y la boca. El aire entra en tu cuerpo a través de la nariz o la boca. Puedes inhalar más aire a través de la boca, porque la cavidad bucal es más grande que los conductos nasales. Necesitas respirar por la boca cuando hablas, cantas, tocas un instrumento de viento o haces ejercicio, por ejemplo. Al entrar por la boca, el aire llega más rápidamente a los pulmones, porque encuentra menos resistencia. Sin embargo, cuando entra por la nariz, llega filtrado, caliente y cargado de humedad, lo que es beneficioso para la salud. Sea como sea, el aire que respiras pasa a la parte posterior de la garganta y baja por la tráquea hasta los bronquios, que lo llevan a los pulmones. Los alimentos y los líquidos que ingieres viajan al estómago a través del esófago, que se encuentra detrás de la tráquea o conducto del aire. Cuando tragas, la epiglotis, una lengüeta hecha de cartílago, cierra la tráquea para dirigir los alimentos hacia el estómago y así impedir que entren en los pulmones. No puedes respirar y tragar al mismo tiempo. Si comes con prisas, o hablas mientras comes, es posible que el alimento o la bebida se cuelen por el conducto equivocado. La tráquea. La tráquea o conducto del aire es un tubo de unos 10 centímetros de largo y menos de 2,5 centímetros de diámetro. Empieza justo debajo de la laringe y llega hasta el esternón, aunque está hecha de cartílago flexible. Es muy resistente porque tiene que estar permanentemente abierta. A la altura de los pulmones, la tráquea se bifurca en dos tubos más pequeños, llamados bronquios, uno para cada pulmón. Los bronquios son los conductos que llevan el aire a los pulmones. El aire que llega desde la laringe entra en los conductos bronquiales o bronquios que se bifurcan en dos, de modo que el aire puede pasar indistintamente por uno u otro. Cada uno de estos tubos bronquiales se divide en conductos que se ramifican en conductos Bs más pequeños, como las ramas de un árbol. Los bronquios se hacen más finos a medida que se acercan al tejido pulmonar, hasta convertirse en bronquiolos, que se transformarán en saquitos de aire, denominados alvéolos. Aquí tiene lugar el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Los pulmones. Los pulmones son dos recipientes flexibles que pueden contener entre 4 y 6 litros de aire, dependiendo del tamaño del cuerpo. Son dos órganos esponjosos y tremendamente elásticos que siempre contienen algo de aire. Debido a su elasticidad, se amoldan a la estructura de las costillas y el diafragma, respondiendo de forma natural al movimiento de estos. Muchas personas no son conscientes del tamaño y la ubicación de los pulmones y no saben que los pulmones siempre deben tener algo de aire dentro, que nunca están totalmente desinflados.
Los pulmones se encuentran dentro de la caja torácica, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda, y encima del diafragma. No son simétricos, no tienen la misma forma. El pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos y es algo más pequeño porque comparte el espacio de la caja torácica con el corazón. Los pulmones son estructuras cónicas, tridimensionales, cuya base reposa justo encima del diafragma. En el extremo superior son redondeados. Cuando se expanden totalmente, ocupan el espacio que va desde la clavícula hasta el extremo inferior de la caja torácica. Y tiene más tejido pulmonar en la parte posterior que en la parte anterior. Están recubiertos por una fina capa de tejido denominada pleura. Este mismo tipo de tejido recubre la parte interior de la cavidad torácica. Una delgada capa de fluido actúa como lubricante y permite que los pulmones se muevan suavemente cuando se inflan y se desinflan con cada respiración. La caja torácica. La caja torácica tiene forma de colmena, encierra y protege los principales órganos vitales de tu cuerpo, el corazón y los pulmones. Estabiliza la estructura del tórax y da soporte y conexión a casi todas las costillas. Tenemos en total 22 costillas, 12 en cada costado del cuerpo. Las costillas están conectadas por la espalda con la espina dorsal y por delante con el esternón. Se conectan a la espina dorsal mediante las articulaciones costovertebrales, diseñadas para moverse cada vez que respiras. Estas articulaciones dotan de capacidad de movimiento a la caja torácica. Gracias al cartílago que conecta las costillas con la parte frontal del cuerpo, la caja torácica es fuerte y flexible y responde a los distintos volúmenes del aire. Las costillas son móviles, flexibles y elásticas para que los pulmones se muevan libremente. Si hay demasiadas tensiones musculares, el cuerpo convertirá una acción sencilla como la de respirar en algo muy trabajoso. El esternón es un hueso largo y plano situado en posición vertical justo en el centro de la caja torácica. Tiene unos 15 centímetros de largo y alrededor de 2,5 centímetros de ancho. Está dividido en 3 partes y su función consiste en sujetar casi todas las costillas y en servir de protección a la tráquea. Las primeras 7 costillas están directamente unidas al esternón y las 3 siguientes se conectan a él a través de un cartílago costal curvo. Las 2 restantes se denominan costillas flotantes, porque no están unidas al esternón, sino que flotan y están sujetas únicamente a la columna vertebral. Cuando tu cuerpo funciona bien, los músculos y los huesos del sistema respiratorio se mueven libremente y de forma coordinada. Pero si hay demasiadas tensiones, se rompe el delicado equilibrio de la elástica estructura esquelética. Con el tiempo, estas tensiones pueden provocar rigidez alrededor de la caja torácica, desequilibrar la organización del sistema respiratorio y hacer que una acción sencilla como la de respirar se convierta en algo muy trabajoso. Ejercicio 3. 1. Coloca suavemente las manos en diferentes partes del tórax. 2. A medida que inhalas y exhalas, observa dónde notas más el movimiento. Puedes probar este ejercicio con amigos y familiares para comprobar si los resultados son los mismos. El diafragma. Cuando respiras, el movimiento se origina a mitad del torso, donde está situado el diafragma. Por eso muchos creen que es el músculo más importante de la respiración.
Sin embargo, el diafragma es solo una pieza de un sistema que tiene muchas partes movibles, y así tenemos que verlo. Cuando respiras de forma saludable, significa que todos tus músculos respiratorios trabajan juntos y coordinados. A través del nervio frénico, el diafragma recibe la orden del cerebro de iniciar el movimiento respiratorio. A medida que la respiración se hace más libre y coordinada, aumentan los movimientos del diafragma. Cuantos más movimientos realice el diafragma, más libre y eficiente será la respiración. El diafragma es el músculo respiratorio más grande. Es flexible y divide la parte superior del cuerpo en dos. En la parte superior se encuentra el tórax, donde se alojan los pulmones y el corazón. Y debajo está la región abdominal, que contiene el hígado, el estómago, los riñones, el intestino grueso y el delgado, el páncreas, la vesícula biliar y el vaso. Los bordes externos del diafragma se insertan en los extremos inferiores de la undécima y duodécima costilla y el esternón. El músculo del diafragma es delgado y como tiene forma irregular, siguiendo la forma de los órganos internos de arriba y abajo, podemos imaginar el diafragma como un tabique móvil que separa la parte superior de la parte inferior del tronco. Con su movimiento ascendente y descendente, masajea los órganos de ambas partes. El diafragma nace en las vértebras lumbares. El ejercicio que propongo a continuación te ayudará a liberarlo y resulta muy útil para las personas que normalmente tienen una respiración superficial. Ejercicio 4. 1. Al exhalar, deja pasar el aire entre los dientes para provocar un siseo. 2. Continúa con el siseo todo el rato que puedas, sin forzarte. 3. Expulsa rápidamente el último resto de aire. Este ejercicio te ayuda a soltar el diafragma. Después notarás que respiras más hondo de lo habitual. Los movimientos diafragmáticos han sido normalmente mal interpretados. El siguiente ejercicio te puede ayudar a entender cómo son en realidad. Ejercicio 5. 1. Imagina un paracaídas que sube y baja inflado por el viento o una medusa en el mar. 2. Imagínate el mismo movimiento en el interior de tu cuerpo. El diafragma tiene forma abovedada cuando asciende y una forma aplastada cuando desciende. Tómate unos minutos para percibir este movimiento, continuado en tu interior. Es importante que entiendas que el diafragma asciende cuando exhalas y desciende cuando inhalas. Además de ser un músculo poderoso, el diafragma es móvil y flexible. Tiene que ser flexible para adaptarse a la forma variable de los órganos superiores e inferiores, así como a los importantes cambios de volumen de los pulmones. No olvidemos que se mueve de forma tridimensional, siguiendo el movimiento de la inspiración y la expiración. Al descender, el diafragma crece en forma vertical, con lo que aumenta la presión sobre el abdomen y desplaza los órganos internos hacia abajo y hacia afuera. Esto aumenta el tamaño de la caja torácica, lo que a su vez permite que los pulmones se expandan y dejen entrar más aire. ¿Cómo funciona la respiración? La respiración está regulada por el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. En el tronco encefálico o bulbo raquídeo hay centros respiratorios que controlan constantemente los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono de la sangre. Esto se lleva a cabo
si nuestra participación, el cerebro inconsciente, se ocupa de controlar la respiración. Los centros respiratorios controlan los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Si estos niveles se desequilibran, el cerebro envía mensajes al diafragma a través del nervio frénico y le ordena que aumente o disminuya el ritmo y la potencia de la respiración. Con estos ajustes, la concentración de dióxido de carbono vuelve al nivel de normalidad y el ritmo respiratorio se hace regular. Aumento de volumen significa menos presión y menos volumen significa más presión. Puntos relevantes. 1. Las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera. El diafragma se aplasta. Aumenta el volumen del torso. Las costillas bajan. El diafragma se eleva. El volumen del torso disminuye. En los pulmones y en el pecho hay, además, receptores de distensión que controlan continuamente si el estiramiento de estos órganos es excesivo. Si la musculatura que rodea la caja torácica se estira demasiado o los pulmones se inflan en exceso, estos receptores envían una señal a los centros respiratorios para que inhiban la inspiración a fin de no dañar los pulmones. Veamos ahora lo que sucede cuando inspiras y expiras. Inhalación. Los pulmones están alojados dentro de la pleura, un saco lo bastante flexible como para permitir que estas masas esponjosas se expandan y se contraigan. Para entender cómo funciona la respiración, piensa en el diafragma. Cuando inhalas, se contrae, desciende y empuja los órganos abdominales que están debajo. La cavidad torácica aumenta de tamaño y dentro de la pleura se crea un vacío que es llenado de inmediato por el aire exterior. Al mismo tiempo, las costillas ascienden y se abren para dejar más espacio a los pulmones. Exhalación. En esta fase de la respiración, los pulmones expelen el aire. Cuando exhalas, tu diafragma se relaja y se provoca una diferencia de presión entre la atmósfera exterior y el interior del tórax. Dicho de otra manera, los músculos de la respiración modifican el tamaño de la cavidad torácica y crean áreas de baja y de alta presión atmosférica, de forma alterna. Cuando el diafragma se relaja con la exhalación, adopta una forma abovedada y al mismo tiempo las costillas descienden y se cierran, lo que provoca un cambio de forma en el tórax, de modo que hay menos espacio, tanto dentro de la cavidad como en el propio saco pleural. Durante esta fase de la respiración, el aire sale de los pulmones para compensar la presión exterior. Y no olvides que esto ocurre de forma automática, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo consciente. La respiración será más eficiente cuando el diafragma, los pulmones, el abdomen y los músculos que rodean la caja torácica trabajen de forma coordinada. Es como abrir una bolsa de papel. En cuanto la abres, el aire entra para ocupar el espacio vacío que se ha creado. Cuando aplastas la bolsa, el aire vuelve a salir. Durante el proceso respiratorio no haces ningún esfuerzo consciente. La respiración puede variar mucho dependiendo de lo que hagas. Cuando estás en reposo, el movimiento del diafragma y los demás músculos respiratorios es mínimo. Cuando haces ejercicio, sin embargo, ese movimiento aumenta para responder a la mayor necesidad de aire en los pulmones. La actividad enérgica requiere más oxígeno. Los músculos que intervienen en la respiración tienen que trabajar duro para ayudar al diafragma en su movimiento ascendente. Y esto ayuda a vaciar los pulmones para que pueda entrar oxígeno rápidamente. De esta forma, el intercambio de aire
No supone esfuerzo alguno. Para pasar del exterior al interior de los pulmones, el aire baja por la tráquea y se introduce en los tubos bronquiales. Estos tubos se dividen a su vez en tubos cada vez más pequeños, al modo de las ramas de un árbol. Los conductos más pequeños, los bronquiolos, están recubiertos internamente de cilios, estructuras celulares con aspecto de pelo que se mueven cuando respiras. Este movimiento ayuda a sacar la mucosidad de los pulmones. Los bronquiolos acaban en unos saquitos de aire llamados alveolos, de los que se cuentan más de 300 millones en el cuerpo humano. Los alveolos están rodeados de una malla de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, que aquí es donde tiene lugar el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Los alveolos se inflan y desinflan a medida que inhalas y exhalas. El oxígeno del aire que inhalas entra en los glóbulos rojos de la sangre a través de las paredes de los alveolos y los capilares adyacentes. Una vez que has absorbido el oxígeno, la sangre abandona los pulmones y es transportada al corazón. Este bombea la sangre por todo el cuerpo, de modo que el oxígeno pueda llegar a las células de todos los órganos y los tejidos. Las células toman el oxígeno y dejan en su lugar dióxido de carbono, otro residuo de la oxidación celular, que es devuelto a la sangre. La corriente sanguínea transporta el dióxido de carbono a los pulmones, donde es expulsado del cuerpo con cada exhalación de aire. La respiración es un regalo. Recuerda que no debes forzar ni reprimir tu forma natural de inhalar y exhalar. La respiración es un proceso innato que no debe representar esfuerzo. No empujes ni estires tu respiración. No soples ni retengas el aliento. Ni siquiera tienes que tomar aire. Algunas de tus respiraciones serán cortas y otras más largas, y no eres tú quien lo decide. Lo único que debes hacer es fijarte en si has adoptado algún hábito que entorpezca tu respiración, y en tal caso abandonarlo. Cada respiración es un regalo que nos da la vida. Tenemos que aceptarlo con gratitud. No debes forzar ni reprimir tu forma natural de inhalar y exhalar. Fin del capítulo 2. Muchas gracias por haber escuchado y no olvides suscribirte y regalarme un like. Muchas gracias. Que descanses.